En su homilía esta mañana en la misa crismal, el Papa Francisco reflexionó sobre el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu del Señor no hay vida cristiana y sin su unción no hay santidad. Él es el protagonista y en este día en que nació el sacerdocio es hermoso reconocer que Él está en el origen de nuestro ministerio, dijo el Papa, de la vida y de la vitalidad de todo pastor. La Santa Madre Chiesa ci insegna infatti a professare che lo Spirito Santo dà la vita, come ha affermato Gesù dicendo è lo Spirito che dà la vita. En efecto, la Santa Madre Iglesia nos enseña a profesar que el Espíritu Santo es dador de vida, como lo afirmó Jesús diciendo, el Espíritu es el que da vida, una enseñanza de la que se hizo eco el apóstol Pablo, quien escribió que la letra mata, pero el Espíritu da vida, y habló de la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús. Sin Él tampoco la Iglesia sería la esposa viva de Cristo, sino a lo sumo una organización religiosa, no el cuerpo de Cristo, sino un templo construido por manos humanas. ¿Cómo, pues, puede edificarse la Iglesia si no es a partir del hecho de que somos templos del Espíritu Santo que habita en nosotros? No podemos dejarlo de lado o aparcarlo en alguna zona de devoción. Necesitamos decirle cada día, ven, porque sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre. Al centro. Abbiamo bisogno ogni giorno di dire vieni, perché senza la tua forza nulla è nell'uomo. El Espíritu del Señor está sobre mí, afirmó el pontífice. Cada uno de nosotros puede decir esto. No es presunción, sino realidad, pues todo cristiano, especialmente todo sacerdote, puede hacer suyas las siguientes palabras, porque el Señor me ha ungido. Hermanos, dijo el Papa, sin méritos, por pura gracia hemos recibido una unción que nos ha hecho padres y pastores en el pueblo santo de Dios. Consideremos pues este aspecto del Espíritu, la unción. Dopo la prima unzione che avvenne nel grembo di Maria, lo Spirito scese su Gesù al Giordano. Tras la primera unción que tuvo lugar en el vientre de María, el Espíritu descendió sobre Jesús en el Jordán. Después de esto, como explica San Basilio, toda acción de Cristo se iba realizando con la copresencia del Espíritu Santo. En efecto, por el poder de esa unción, predicaba y realizaba signos. En virtud de ella salía de él una fuerza que sanaba a todos. Jesús y el Espíritu actúan siempre juntos, de modo que son como las dos manos del Padre, que extendidas hacia nosotros nos abrazan y nos levantan. Y por ellas fueron marcadas nuestras manos, ungidas por el Espíritu de Cristo. Sí, hermanos míos, el Señor no solo nos ha elegido y llamado, sino que ha derramado en nosotros la unción de su Espíritu, el mismo Espíritu que descendió sobre los apóstoles. Non ci ha solo scelti e chiamati di qua, di là, ha riversato in noi l'unzione del suo Spirito, lo stesso che è disceso sugli apostoli. El Papa pide entonces que se fijen en los apóstoles. Jesús los eligió y a su llamada dejaron sus barcas, sus redes, sus casas. La unción de la palabra cambió sus vidas. Con entusiasmo siguieron al Maestro y comenzaron a predicar, convencidos de que más tarde realizarían cosas aún mayores, hasta que llegó la Pascua. Allí todo pareció detenerse. Llegaron a renegar y a abandonar al Maestro. Tomaron conciencia de su propia incapacidad y se dieron cuenta de que no lo habían entendido, dijo el Papa. Il non conosco quest'uomo che Pietro scandì nel cortile del sommo sacerdote dell'ultima cena non è solo una difesa. El no conozco a ese hombre que Pedro pronunció en el patio del sumo sacerdote después de la última cena no es solo una defensa impulsiva, sino una confesión de ignorancia espiritual. Él y los demás quizás esperaban una vida de éxito detrás de un Mesías que atraía multitudes y hacía prodigios, pero no reconocían el escándalo de la cruz que echó por tierra sus certezas. Jesús sabía que no lograrían nada solos y por eso les prometió el Paráclito. Y fue precisamente esa segunda unción en Pentecostés la que transformó a los discípulos, llevándolos a pastorear el rebaño de Dios y ya no a sí mismos. Fue esa unción fervorosa la que extinguió su religiosidad centrada en sí mismos y en sus propias capacidades. Questa è la contraddizione da risolvere. Sono pastore del popolo di Dio o di me stesso? E c'è lo Spirito a insegnarmi la strada.
Fu che l'unzione di fuoco a distinguere la loro religiosità centrata su se stessi e sulle proprie capacità. Al recibir el Espíritu Santo, los miedos y vacilaciones de Pedro se evaporan. Santiago y Juan, consumidos por el deseo de dar la vida, dejan de buscar puestos de honor. Los demás ya no permanecen encerrados y temerosos en el cenáculo, afirmó el Papa, sino que salen y se convierten en apóstoles en el mundo. Fratelli, un simile itinerario abbraccia la nostra vita sacerdotale e apostolica. Hermanos, un itinerario como este abarca nuestra vida sacerdotal y apostólica. También para nosotros hubo una primera unción que comenzó con una llamada de amor que cautivó nuestros corazones. Por ella soltamos las amarras y sobre ese entusiasmo genuino descendió la fuerza del Espíritu que nos consagró. Luego, según el tiempo de Dios, llega para cada uno la etapa pascual que marca el momento de la verdad. Y es un momento de crisis que reviste diversas formas. A todos, antes o después, nos sucede que experimentamos decepciones, dificultades y debilidades, con el ideal que parece desgastarse entre las exigencias de la realidad, mientras se impone una cierta costumbre y algunas pruebas, antes difíciles de imaginar, hacen que la fidelidad parezca más difícil que antes. Esta etapa representa un momento culminante para quienes han recibido la unción. Fanno apparire la fedeltà più scomoda rispetto a un tempo. Questa tappa di questa tentazione, di questa prova che tutti noi abbiamo e avremmo, questa tappa rappresenta un crinale decisivo per chi ha ricevuto l'unzione. De ella se puede salir mal parado, deslizándose hacia una cierta mediocridad, arrastrándose cansinamente hacia una normalidad en la que se insinúan tres tentaciones peligrosas: la del compromiso, por la que uno se conforma con lo que puede hacer; la de los sucedáneos, por la que uno intenta llenarse con algo distinto respecto a nuestra unción; la del desánimo, por la que insatisfecho uno sigue adelante por pura inercia. Y aquí está el gran riesgo, señaló Francisco. Mientras las apariencias permanecen intactas, nos replegamos sobre nosotros mismos y seguimos adelante desmotivados. La fragancia de la unción ya no perfuma la vida y el corazón ya no se ensancha, sino que se encoge, envuelto en el desencanto. È un distillato, sai, quando il sacerdozio lentamente va scivolando sul clericalismo. E il sacerdote si dimentica di essere pastore del popolo per diventare un chierico di Stato. Pero esta crisis puede convertirse también en el punto de inflexión del sacerdocio, en la etapa decisiva de la vida espiritual, en la que hay que hacer la elección definitiva entre Jesús y el mundo, entre la heroicidad de la caridad y la mediocridad, entre la cruz y un cierto bienestar, entre la santidad y una honesta fidelidad al compromiso religioso. Es el momento bendito en el que, como los discípulos en Pascua, estamos llamados a ser suficientemente humildes para confesarnos vencidos por Cristo humillado y crucificado y aceptar iniciar un nuevo camino, el del Espíritu, el de la fe y el de un amor fuerte y sin ilusiones. Es el Kairos en el que descubrir que las cosas no se reducen a abandonar la barca y las redes para seguir a Jesús durante un tiempo determinado, sino que exige ir hasta el Calvario, acoger la lección y el fruto, e ir con la ayuda del Espíritu Santo hasta el final de una vida que debe terminar en la perfección de la divina caridad. È il momento benedetto in cui noi, come discepoli a Pasqua, siamo chiamati ad essere abbastanza umili per confessarci vinti dal Cristo umiliato e crocifisso e per accettare di iniziare un nuovo cammino, quello dello Spirito, della fede e di un amore forte e senza illusioni. È il Kairos in cui scopre che il tutto non si riduce ad abbandonare la barca e le reti per seguire Gesù durante un certo tempo, ma richiede di andare sino al Calvario, di accoglierne la lezione e il frutto e di andare con l'aiuto dello Spirito Santo sino alla fine di una vita che deve terminare nella perfezione della divina carità.
Con la ayuda del Espíritu Santo, dijo más adelante, es el tiempo para nosotros, como para los apóstoles, de una segunda unción, en la que acojamos al Espíritu no en el entusiasmo de nuestros sueños, sino en la fragilidad de nuestra realidad. Es una unción, dijo el Papa, que desvela la verdad en lo profundo de nosotros mismos, que le permite al Espíritu ungir nuestras debilidades, nuestros trabajos, nuestra pobreza interior. Entonces, dijo Francisco, la unción tiene de nuevo buen olor, la fragancia de Cristo, no la nuestra. La via per questo passo di maturazione è ammettere la verità della propria debolezza. A questo si esorta lo spirito della verità. El camino para ello es admitir la verdad de la propia debilidad. A esto nos exhorta el espíritu de la verdad, que nos impulsa a mirar hasta el fondo de nosotros mismos para preguntarnos, ¿mi realización depende de lo bueno que soy, del cargo que obtengo, de los cumplidos que recibo, de la carrera que hago, de los superiores o colaboradores que tengo, de las comodidades que puedo garantizarme o de la unción que perfuma mi vida? Hermanos, la madurez sacerdotal pasa por el Espíritu Santo. Se realiza cuando Él se convierte en el protagonista de nuestra vida. Entonces todo cambia de perspectiva, incluso las decepciones y las amarguras, porque ya no se trata de mejorar componiendo algo, sino de entregarnos, sin reservarnos nada, a aquel que nos ha impregnado de su unción y quiere llegar hasta lo más profundo de nosotros. Aggiustando qualcosa, ma di consegnarsi senza trattenere nulla a chi ci ha impegnati nella sua unzione e vuole scendere in noi fino in fondo. Redescubramos, dijo el Papa, que la vida espiritual se vuelve libre y gozosa no cuando se guardan las formas y se hace un remiendo, sino cuando se deja la iniciativa al Espíritu y, abandonados a sus designios, nos disponemos a servir donde y cómo se nos pida. Nuestro sacerdocio, afirmó, no crece remendando, sino desbordándose. Asimismo, dijo que toda doblez que se insinúa es peligrosa, no hay que tolerarla, sino sacarla a la luz del Espíritu, porque si nada es más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo, el Espíritu Santo es el único que nos cura de la infidelidad.